Hoy se encuentra con nosotros Yago Negueruela Vázquez, miembro de la ejecutiva de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, responsable de este informe. Yago, buenas noches. Buenas noches. Bien, la primera pregunta, ¿quién decide a quién tienen que investigar los inspectores de trabajo? Se decide conjuntamente entre el Gobierno y las comunidades autónomas, ponen los objetivos a los cuales tenemos que nosotros dedicar nuestras actuaciones, ¿no? Entonces ahí se determina cuáles son las actuaciones prioritarias y por lo que estamos observando desde unos años a esta parte se centran más en un tipo de economía irregular que en fijar, centrar las actuaciones en vigilar las condiciones de trabajo sobre un mercado cada vez más precarizado. Bien, ¿y se podría pensar que este celo en vigilar a los desempleados se debe a que el fraude entre ellos es muy elevado? No. ¿Tiene algo que ver con eso? No, no es así. Por ejemplo, la memoria que hemos analizado parte de los datos de 2013, donde 11.689 desempleados fueron sancionados por compatibilizar. 11.689. Para eso hicimos unas 552.000 actuaciones. Por tanto, no es real. Lo que pasa, y además es imposible que lo sea así porque la tasa de protección está cayendo. Hemos visto que la tasa de protección del último trimestre ha caído, es decir, cada vez hay menos gente cobrando el desempleo. Por tanto, no es posible que cada vez cayendo que cuanta menos gente cobre una prestación haya ese tipo de fraude. Es matemáticamente imposible las cifras que se están dando, que se están barajando por distintas asociaciones empresariales, de que ese es uno de los principales focos de fraude de este país. ¿Y por qué se pone la lupa sobre los parados con prestación frente, por ejemplo, a los empresarios que contratan en situación irregular? Bueno, creo que es un proceso de estigmatización y a base de repetición, lo han dicho distintos informes, siempre se habla del desempleado, se habla del desempleado y no se habla del empresario que lo contrata, ¿no? Que se aprovecha de la situación de necesidad de ese trabajador. Si el empresario lo diese de alta, no estaríamos hablando de esta situación, ya que no estaría compatibilizando la prestación. Por tanto, nosotros siempre hemos dicho que la lupa tiene que estar en el empresario, que es el que lo contrata, y por tanto no en el trabajador que sufre un estado de necesidad, donde además no solo es que cada vez haya menos prestaciones, sino que éstas se están recortando. Es decir, estamos llegando prácticamente entre prestaciones y subsidios, pues a unos subsidios de miseria que desde luego no garantizan que una persona puede vivir dignamente, ¿no? Entonces, ¿qué subyace detrás de esta elección de objetivos a la hora de investigar el fraude? ¿Eso es simplemente un sesgo ideológico o es que el Gobierno no se cree la cifra de parados? Creo que la cifra de parados es una cifra sobre la que se podría debatir bastante, ¿no? Porque podemos ver cómo el incremento cada vez mayor de los contratos a tiempo parcial está también haciendo que no se hable de las horas de trabajo en este país. A lo mejor podríamos hablar más de las horas de trabajo que estamos perdiendo gracias a la precarización de los contratos a tiempo parcial que de los desempleados, y entonces a lo mejor las cifras serían distintas. ¿Y vosotros desde vuestra posición percibís una sensación de debilidad de los trabajadores frente a los empresarios? Sí, después de los años que llevamos de crisis económica, por supuesto, cada vez se precariza más el mercado de trabajo y, por tanto, los trabajadores ven cómo se reducen sus derechos, ven cómo se reducen sus salarios, ven cómo sus jornadas son más largas, ven cómo que tienen que hacer horas extras y no son pagadas, ven cómo en muchos casos pues, no pueden hacer los descansos que toca y por tanto nosotros creemos que deberíamos centrarnos en ese punto de vista, ¿no? En vigilar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Sí, bueno, es lo que te iba a preguntar. Porque claro, parece que el fraude está más en otro sitio, porque se focaliza toda la investigación en un sentido, cuando al lado está el lío gordo, digamos. No lo sé, que responda a quien tiene que responder. Nosotros entendemos que con la precarización de nuestro mercado laboral, que se dice de forma continua, ¿no? Con la tasa de temporalidad que tenemos, con los contratos a tiempo parcial que tenemos, con las horas extras que tenemos, por supuesto deberíamos empezar a centrar ahí parte de los ejes de actuación, al igual que también estamos descuidando otras ramas clásicas de la inspección de trabajo, como puede ser la propia salud laboral, que parece que ahora mismo no está en boga y es algo en lo que también deberíamos centrarnos, como siempre hemos hecho. ¿Pero se persigue algo concreto? Porque habéis dicho que habéis hecho más de medio millón de actuaciones. Sí, hemos hecho unas 552.000 actuaciones en materia de ¿Qué se persigue exactamente? ¿Criminalizar nada más? No, se persiguen, en esas 552.000 se persigue todo tipo de actuaciones, desde las faltas de alta, extranjería, desempleados. Lo que pasa es que haciendo tanto volumen no hacemos otro tipo de actuaciones. Ya. Yago, como inspector de trabajo seguro que tienes muchos ejemplos concretos de prácticas abusivas por parte de los empresarios. ¿Nos podrías contar alguno que te haya sorprendido especialmente? Bueno, yo vengo de Baleares, ¿no? En Baleares este verano, por ejemplo, hemos tenido muchos casos de trabajadores que son contratados entre 10, 12 horas a la semana y tienen que realizar unas jornadas de 40 a 48, ¿no? Lo hemos podido comprobar, hemos tenido que sancionar a las empresas que han incurrido en ese tipo de fraude para
que mejorar la protección de esos trabajadores, ¿no? Porque no solo es lo que dejen de cotizar, sino también lo que van a dejar después de percibir cuando reciban una ayuda o un subsidio, que además el Gobierno ha parcializado. En 2012 se parcializa el subsidio, por tanto los trabajadores que trabajan menos horas también reciben una prestación menor. Bueno, ¿y la reforma laboral ha frenado, ha estimulado, interviene de alguna manera en este fraude? Sí, la reforma laboral tenía un objetivo, ¿no?, que era frenar la dualidad del mercado de trabajo, y yo creo que lo ha conseguido. Ahora son casi todos temporales, ¿no?, como habéis señalado anteriormente. Por tanto, eso es uno de los logros de la reforma laboral. Lo otro que ha conseguido es una nueva dualidad de nuestro mercado del trabajo. Antes la gente era un contrato temporal frente a un contrato indefinido, y ahora prácticamente tenemos contratos a tiempo parcial frente a contratos a tiempo completo. Si hablamos con nuestros amigos, nuestras familias, pues la gente casi aspira a tener un contrato temporal a 8 horas, que lo que está haciendo, ¿no?, que es un contrato que entra en el mercado laboral con un contrato de 4 horas para aspirar a tener un contrato, aunque sea temporal, de 8 horas y poder cobrar 1.000 euros, porque los salarios que estamos viendo están llegando prácticamente al límite de los años 90. Antes hablábamos de la caja de la Seguridad Social. ¿Esta precariedad laboral afecta también a ese colchón de la caja? Sí, directamente. Cuantos más contratos a tiempo parcial estamos teniendo, y es una de las formas contractuales que más sube, prácticamente el 40% de la contratación es a tiempo parcial, y los recortes salariales que están sufriendo los trabajadores, eso incide directamente en las cotizaciones. Cada vez hay menos cotizaciones, es decir, el permitir, con la desregularización que se hizo de contrato a tiempo parcial en el 2012, que se fomentase tanto la contratación a tiempo parcial, ha hecho que caiga drásticamente la recaudación, porque contratos de 4 horas, aunque el trabajador haga 8, cotizas 4, y por tanto se recauda la mitad de lo que se debería haber recaudado si el trabajador estuviese dado de alta el tiempo que le toca. Bueno, y por último, como inspector de trabajo hay una duda que me atenaza desde hace mucho tiempo y me gustaría ver si me la podría resolver. Tengo un amigo que trabaja 1 hora al día, 4 horas a la semana, en un programa de humor que encima no tiene gracia. ¿A quién está defraudando exactamente? ¿A la empresa? ¿A la audiencia? Yo creo que a todo el mundo, ¿no? La empresa defraudaría, él defraudaría. Pues ya lo sabe, Buenafuente, ándate con ojo. Muchas gracias, Yago Negueruela. Muchas gracias. Gracias.